Lo que se debe conocer, Brahma Jnana, el Brahman supremo, para Brahman, ninguna Brahman, Dios. Es un comentario del verso 13 del capítulo 13 del Bhagavad Gita. Lo estoy haciendo en base a la segunda versión del Gita que he traducido, que es el Gita Marankandam, y aquí podéis ver pues la traducción de este verso, que podéis ver que está en sánscrito, inglés y español, y aparte tiene un amplio comentario de su autor, Swami Vivekananda, sobre el cual me he basado para hacer este comentario. En los anteriores versos de este capítulo, el yoga del campo y del conocedor del campo del Gita, un capítulo fundamental para conocer, para profundizar en el Jnana Yoga, el camino del conocimiento, Krishna ya había explicado, nos había explicado, y decía la diferencia entre cuerpo, el campo y atma, el alma, el tattva asi, es decir, tú eres Dios, Atman es Brahman, cómo era el campo, el kshetra, con sus modificaciones, como el egoísmo, el deseo, y en el anterior verso nos había explicado las 20 cualidades del Jnana Yogi, como eran desapego, ahimsa, ecuanimidad, etc. Ahora Arjuna ya estaba preparado para recibir una de las enseñanzas clave en los siguientes 6 versos. Aquello que debe ser conocido para alcanzar la inmortalidad, el moksha, y liberarse del ciclo eterno de la reencarnación, el samsara. Y esto es el conocimiento del Brahman supremo, el Brahma Jnana. Y os leo el verso 13 de este capítulo. Decía, ahora te revelaré lo que debe ser conocido, a través del conocimiento del cual uno alcanza la inmortalidad. Es el Brahman supremo, que no tiene ni principio, y se dice que no es ni ser, sat, ni no ser, asat. Reflexionar un poquito sobre este verso, vamos a ir desengranando qué quiere decir. Pero este conocimiento no sería posible alcanzarlo sin que el Jnani Yogi cumpla con las 20 cualidades espirituales indicadas en los versos 8 y 12, entre el verso 8 y 12, que están analizados en otro vídeo. En este verso Krishna nos dice, el Brahman supremo que no tiene principio, y se dice que no es ni ser sat ni no ser asat. Sat hay que entenderlo como existencia y asat como no existencia. Es decir, nos está diciendo que el Brahman supremo, Dios o como quieras llamarlo, está más allá de sat y asat. No nos está diciendo que no exista o exista, está mucho más allá de estos conceptos. Es decir, Brahman no es un objeto de percepción sensorial. Recordemos que el mantra Om Tat Sat quiere decir lo infinito, es la verdad. En el verso 16 del capítulo 2, el Sankhya Yoga o Jnana Yoga, Yoga del conocimiento, ya nos lo había explicado Krishna. Y es un verso que contiene la esencia filosófica del Bhagavad Gita, que es el Sat Chitananda, conocimiento, felicidad y existencia absoluta. Y os leo, lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. Estos dos, lo irreal y lo real, solo ha sido afirmado verdaderamente por quienes conocen la verdad. O en palabras de Swami Sarvapriyananda, que decía que la esencia filosófica del Bhagavad Gita está en el verso 16 de este capítulo del Sankhya Yoga, que decía, lo irreal no tiene ser, lo real no tiene ser. Si no conocéis a Swami Sarvapriyananda, yo os recomiendo visitar su canal de YouTube. Es un monje de la Orden Ramakrishna y el máximo responsable de la Sociedad Vedanta de Nueva York, que recordar fue fundada por Swami Vivekananda en el siglo XIX, en el primero o el segundo viaje que hizo a Estados Unidos. Si uno reflexiona sobre las religiones del mundo, la filosofía Vedanta, cuyo resumen o máximo exponente es el Bhagavad Gita, es prácticamente la única, quizás el taoísmo también, incluso puede ser la visión sufí del Islam, que exponga la máxima realización espiritual no dual, el Nirguna Brahman, el Brahman sin forma ni atributos del Advaita Vedanta. Y os leo una reflexión de Sri Ramakrishna Paramahansa. Decía, aquello que es realizado intuitivamente como Brahman por el proceso eliminatorio del neti neti, esto no, es reconocido entonces como habiendo llegado a ser el mismo universo y todos sus seres vivientes. El Jnani Yogi ve que la realidad, que es nirguna sin atributos, es también saguna con atributos. Todas las religiones del mundo enseñan una serie de principios éticos y códigos morales de justicia,
Un cristiano puede encontrarlos en el Sermón de la Montaña, perdón, y los 10 mandamientos, un musulmán en los 5 pilares del Islam. Pero yo creo que no dan un paso tan avanzado, por lo menos tal y como los conocemos ahora, como la realización del Nirguna Brahman, del Advaita Vedanta, la realidad absoluta sin atributos. Estas religiones suelen quedarse en la fase dual de la realización. Y me acuerdo ahora, me viene a la mente el primer aforismo del Tao Te Ching, que dice que todo lo que puedas nombrar no es el Tao, me venía a decir algo así, es algo similar. Además, prácticamente solo el hinduismo es capaz de armonizar diferentes caminos o doctrinas. El Gita enseña entremezcladas las 3 doctrinas del Vedanta, que es la Advaita, la dual, sobre todo en los capítulos relacionados con el Bhakti Yoga, la Visvaita, que es el no dualismo cualificado, y el Advaita Vedanta. Y una reflexión de Ramakrishna: aquel que es llamado Brahman por los ñanis es conocido como Atman por los yogis y como Bhagavan por los bhaktas. Y aquí vemos la flexibilidad del hinduismo. Y además el hinduismo acepta todas ellas como válidas. Y os leo otra reflexión de Ramakrishna que seguro que nos ayudará a entender lo que intento explicar. Y Ramakrishna decía: cuando se piensa en la divinidad como creadora, preservadora y destructora, es conocida como el Dios personal, el Saguna Brahman, o la energía primiteria, Adyashakti. También, cuando se piensa que está más allá de las 3 gunas, se le llama realidad sin atributos, el Nirguna Brahman. Más allá del discurso y del pensamiento, este es el supremo Brahman, para Brahman. Por todo ello, muchos expertos consideran que el Vedanta, y en particular el Bhagavad Gita, como el camino espiritual más completo y capaz de armonizar otras religiones. Y os leeré otra famosísima frase o reflexión de Ramakrishna, que es el famoso Yatupat, Yatumat, Tatupat, que quiere decir tantas religiones, tantos caminos. Ramakrishna experimentó no solo con las escuelas duales, sino duales dentro del hinduismo, sino con el islam y el cristianismo. Y llegó a la conclusión, y os leo: se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo, y hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu, el conservador, o Shiva, el consumador. ¿Qué es lo que el Jnani Yogi logra con el conocimiento del Brahman supremo, de Dios? Logra la inmortalidad, la liberación, el moksha, el fin del samsara. Y recordemos aquí el Shanti Mantra, que si bien no es del Bhagavad Gita, yo creo que contiene la esencia del Bhagavad Gita, y es el Vijnana Upanishad, y dice: Om, llévanos de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, llévanos de la muerte a la inmortalidad. El conocimiento impartido por Krishna permitió que Arjuna discerniera entre lo irreal, todo el conjunto de nombres y formas bajo el dominio de Maya, y lo real, el Brahman supremo, llevándole de la ignorancia, de la oscuridad, al conocimiento, a la luz. Y ahora le estaba indicando la recompensa: llevarle de la mortalidad a la inmortalidad. Fijaros que ha recorrido todo el Shanti Mantra. Si el buscador es consciente que quien habla en el Gita es Vishnu encarnado en Krishna y no cualquier mortal, debería reflexionar sobre si vale la pena apegarse a lo mundanal y transitorio, consumiendo innumerables vidas, y no alcanzar la máxima realización espiritual, la inmortalidad, la unión con Dios, sea como sea que le llames. Muchísimas gracias por vuestra atención. Soy Pedro Noney, experto y traductor de la Bhagavad Gita, y si os ha gustado este vídeo, dar un like, suscribiros o comentar lo que deseáis. Os leo. Muchísimas gracias. Om Namaste.